Heterocromatina y eurocromatina. Una vez que la mitosis termina, la mayor parte de la cromatina, que se encuentra en forma de cromosomas mitóticos, regresa a su condición de interfase difusa. Sin embargo, por lo general, cerca del 10% de la cromatina permanece en forma condensada durante esta etapa del ciclo celular. Esta cromatina compactada que se tiñe de forma densa puede apreciarse en la periferia del núcleo, a menudo cerca de la lámina nuclear. La cromatina que se mantiene compactada durante la interfase se conoce como heterocromatina, para lograr distinguirla de la eurocromatina, la cual retorna al estado disperso. Cuando se cultivan células con un precursor de RNA marcado con uridina radiactiva y después se fijan, cortan y someten a una autorradiografía, las acumulaciones de heterocromatina no se marcan, lo que indica que tiene poca o ninguna actividad transcripcional. Se piensa que las regiones periféricas del núcleo contienen factores que reprimen la transcripción, lo cual genera un entorno favorable para la localización de la heterocromatina, como se discutirá más adelante. La heterocromatina se divide en dos clases: la heterocromatina constitutiva, que permanece en el estado compactado en todas las células durante todo el tiempo y por lo tanto representa el DNA que en forma permanente no se transcribe. En las células de mamífero, la mayor parte de la heterocromatina constitutiva se encuentra en la región que flanquea los telómeros y centrómeros de cada cromosoma, y en otros sitios escasos, como la parte distal del brazo del cromosoma Y. En mamíferos machos, el DNA de la heterocromatina constitutiva consiste sobre todo en secuencias repetidas y contiene hasta cierto punto pocos genes. De hecho, cuando los genes que en condiciones normales son activos se mueven a una posición adyacente a estas regiones como resultado de transposición o translocación, tienden a inactivarse. Este fenómeno se conoce como efecto de posición. Se cree que la heterocromatina contiene componentes cuya influencia pueden propagarse a cierta distancia y afectar a genes cercanos. Al parecer, la diseminación de la heterocromatina a lo largo de los cromosomas es bloqueada por secuencias especializadas que actúan como barrera, elementos de frontera en el genoma. La heterocromatina constitutiva también inhibe la recombinación genética entre secuencias respectivas homólogas. Este tipo de combinación puede producir duplicaciones y deleciones del DNA. La heterocromatina facultativa es cromatina que se ha inactivado de manera específica durante ciertas fases de la vida de un organismo o ciertos tipos de células diferenciadas. Un ejemplo de heterocromatina facultativa puede observarse al comparar células de mamíferos hembra con células de macho. Las de los últimos tienen pequeños cromosomas y un cromosoma X macho más grande. Como estos dos cromosomas tienen pocos genes en común, los machos poseen una sola copia de la mayor parte de los genes que se aportan en los cromosomas sexuales. Aunque las células de las hembras contienen cromosomas Y, solo una de ellas tiene actividad transcripcional. El otro permanece condensado como un cúmulo de heterocromatina llamado corpúsculo de Barr, en honor al investigador que lo descubrió en 1949. La formación del corpúsculo de Barr asegura que las células, tanto hembras como la de los machos, tienen el mismo número de cromosomas X activos y por lo tanto sintetizan cantidades equivalentes de los productos codificados por los genes que están incluidos en el cromosoma X. Modificación de las histonas y su código. Las colas aminoterminales de las histonas que van más allá del DNA en los nucleosomas pueden ser modificadas por enzimas para lograr la adición covalente de grupos metilo, acetilo y fosfato. Las modificaciones alteran la afinidad de las histonas por proteínas interactuantes que controlan la actividad transcriptiva de la cromatina, la cual fue el punto de partida del concepto de un código de histonas.
Ejemplo de las proteínas que se unen una forma de selección con los residuos H3 o H4 modificados. Cada una de las proteínas unidas tienen una actividad que alteran la estructura o la función de la cromatina o ambas. Las modificaciones en el residuo de la histona pueden influir en eventos o en otros residuos, fenómeno conocido como comunicación cruzada. Ejemplo, la proteína de heterocromatina HP1 o H3K9 se bloquea por la fosforilación del residuo de serina adyacente H3S10, lo que casi siempre ocurre durante la mitosis. Estructura de un cromosoma mitótico. El estado hasta cierto punto disperso de la cromatina de una célula en interfaz favorece las actividades de dicha etapa del ciclo celular, como la replicación y la transcripción. En cambio, la cromatina de una célula mitótica se encuentra en un estado muy condensado que favorece la distribución del DNA a cada célula hija. Los cromosomas mitóticos de una célula en división pueden visualizarse. En este método se rompe una célula en división y los cromosomas mitóticos del núcleo celular se disminuyen y fijan la superficie de un portaobjetos. Aberraciones cromosómicas y enfermedades humanas. Los cromosomas pueden experimentar alteraciones mucho más extensas, las cuales ocurren con mayor frecuencia durante la división celular. Piezas de un cromosoma pueden perderse o segmentos enteros intercambiarse entre cromosomas diferentes, puesto que estas aberraciones cromosómicas son provocadas por la rotura de los cromosomas. Su incidencia se incrementa por la exposición a agentes que dañan el ADN. Aunado a lo anterior, los cromosomas de algunos individuos contienen sitios frágiles que son en particular susceptibles a la rotura. Personas con ciertos trastornos hereditarios raros tienen cromosomas inestables con una gran tendencia a sufrir roturas cromosómicas. Las consecuencias de una aberración cromosómica dependen de los genes que se afectan y del tipo de célula en la que esta alteración se presenta. Inversiones. Algunas veces un cromosoma se rompe en dos lugares y los segmentos entre las roturas se reúnen en los cromosomas con una orientación inversa. Esta aberración se denomina inversión. Más de 1% de los humanos porta una inversión que puede detectarse durante la determinación del cariotipo cromosómico. Un cromosoma que porta una inversión casi siempre contiene todos los genes de un cromosoma normal y por lo tanto el individuo no es afectado de manera adversa. Sin embargo, si una célula con una inversión cromosómica entra en meiosis, el cromosoma aberrante no puede parearse de modo correcto con su pareja homóloga a causa de diferencias en el orden de sus genes. En tales casos, el apareamiento cromosómico suele acompañarse de un asa. Cuando un gameto que contiene un cromosoma alterado se fusiona con un gameto normal en la fertilización, el cigoto resultante tiene un desbalance cromosómico y casi nunca es viable. Translocaciones. Cuando un cromosoma se une a otro de manera parcial o total, la aberración se conoce como translocación. De modo similar a las inversiones, por lo general una translocación que ocurre en una célula somática tiene poco efecto en la función de esta o su progenie. Sin embargo, ciertas translocaciones incrementan la probabilidad de que la célula se convierta en maligna. El ejemplo mejor estudiado es el cromosoma Filadelfia, que se encuentra en las células neoplásicas de individuos con ciertas formas de leucemia. En términos generales, se ha supuesto que las translocaciones surgen después de la rotura aleatoria del ADN cromosómico. Sin embargo, estudios recientes sugieren que tales interrupciones pueden acaecer durante el proceso normal de transcripción. Las translocaciones causan problemas durante la meiosis. Un cromosoma alterado por translocación tiene un contenido de información genética diferente al de su homólogo. En consecuencia, los gametos que se forman por meiosis tienen un contenido adicional de copias de genes o los pierden. Las translocaciones desempeñan una función importante en la evolución al generar cambios a gran escala que pueden ser el inicio de la separación de líneas evolutivas a partir de un ancestro común. Deleciones. Una delesión ocurre cuando una porción de un cromosoma se pierde. El renunciar a una porción de un cromosoma a menudo resulta en la pérdida de genes críticos y produce consecuencias graves, inclusive si el cromosoma homólogo del individuo es normal. La mayor parte de los embriones humanos que portan una delesión importante no se desarrolla a término y si lo hace presenta una gran variedad de malformaciones. Duplicaciones.
Una duplicación tiene lugar cuando una porción de un cromosoma se repite. Las duplicaciones cromosómicas más sustanciales crean una alteración en la que un número de genes se presenta en 3 copias en lugar de las 2 normales. Las actividades celulares son muy sensibles al número de copias de genes y las réplicas adicionales pueden tener efectos deletéreos graves.